Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 91. Chapter 091. Sao Just Launched, Can't Log Out. ¿Qué era exactamente hentai? Yuki Asuna lo pensó, pero todavía no podía entender por qué se haría famosa por ese término. Caído santo gato negro. Baño dorado, también sabes de hentai Suna, ¿verdad? Explícalo tú. Black Cat no quiso decirlo ella misma y le pidió a otra persona que también conocía su historia que se lo explicara. Y esta falta de voluntad para hablar hizo que Yuki Asuna se sintiera aún más incómoda. Tal vez lo que estaba en juego era demasiado serio, similar a Magical Girl Madoka, también una tragedia. Tan serio que Gato Negro no pudo soportar decirlo en voz alta. Golden Toilet. ¿Hentai Suna? ¿Qué es eso? Aunque también conozco la historia del mundo de la señorita Yuki Asuna, no sabía que tuviera ese apodo. Gato Negro santo caído. Deja de fingir que eres correcto, tu fuente delata tus pensamientos. Anda ya, ¿cuántos doujins has leído? Inodoro dorado. ¿A qué te refieres con cuántos? Eso es una tontería, Gato Negro, explícalo con claridad. Fallen Saint Black Cat. Jeje, me refiero a libros doujin, esos doujins de Asuna para mayores de 18 años, debes haber leído bastantes. Golden Toilet. Ah, ya lo entiendo, así que ese es el origen de hentai Suna. Pero la verdad es que no he leído ninguno. Aunque sí he leído un poco los doujins de Black Cat. Al ver esto, incluso si Yuki Asuna era ingenua, entendió. Debido a su educación familiar, no estaría expuesta a la cultura otaku, pero eso no significaba que no supiera nada al respecto. Entonces, después de comprender la conversación de estas dos personas, su rostro instantáneamente se puso completamente rojo. Asuna. Eso, mejor no hablemos de Douj, esos libros. ¿Podrías contarme algo sobre la situación en mi mundo, Black Cat? Gato Negro santo caído. Tienes razón, casi lo olvido. Asuna, ¿cómo estás ahí? ¿Qué piso estás limpiando? Ella de hecho sabía sobre la situación de su mundo, sabía que había iniciado sesión en Sword Art Online, Sao, ¿verdad? Asuna. El juego virtual Sword Art Online, Sao, ¿verdad? Acabo de iniciar sesión y empecé a intentar jugar. Gato Negro santo caído. ¿Qué? Rápido, 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 cierra sesión. Si puedes, hazlo inmediatamente. No juegues a este juego, es un juego mortal. Si mueres dentro, morirás de verdad. Cierra sesión rápido. Este texto extremadamente urgente e incrédulo pareció hacer que Yuki Asuna se sintiera como si una chica la estuviera presionando ansiosamente junto a su oído. ¿Morir en el juego te haría morir también en la vida real? ¿No fue esto un sensacionalismo demasiado peligroso? Además, antes de que este juego se lanzara oficialmente, hubo pruebas beta. Si tales problemas realmente existieran, sería imposible ocultarlos. Sin embargo, aunque las palabras de Black Cat eran difíciles de creer, cerrar la sesión del juego primero no sería un gran problema. Después de cerrar la sesión, pudo tener una buena charla con Black Cat sobre la situación. Inmediatamente, abrió el menú principal de Sword Art Online. Levantó los dedos índice y medio derechos a la vez y los deslizó hacia abajo. Este fue el gesto para abrir la ventana. Pronto apareció una ventana larga que emitía luz púrpura. Yuki Asuna fue a seleccionar la opción de cerrar sesión. El resultado ¿Qué estaba pasando? ¿Se acordó mal? El botón de cerrar sesión no estaba aquí. Después de buscar alrededor, el rostro de Yuki Asuna se puso pálido gradualmente y estaba realmente entrando en pánico. Siguió buscando, pero no pudo encontrar la opción de cerrar sesión. Asuna.
Eso, parece que no puedo encontrar el botón de cerrar sesión. Gato negro santo caído. De ninguna manera. Se acabó. Este es ese tipo llamado Callaba, algo, en fin, el desarrollador del juego lo hizo a propósito. Obviamente, este tipo ya ha desactivado la opción de cerrar sesión, lo que te impide escapar. ¿No puedes escapar? Eso no estaría tan mal, ¿verdad? Si Asuna permanecía en línea demasiado tiempo sin cerrar la sesión, su familia definitivamente entraría a su habitación. En ese momento, probablemente la obligarían a cerrar la sesión quitándole a la fuerza el auricular de la cabeza. Santo caído gato negro. No creas que tu familia puede ayudarte quitándote los auriculares sin conexión. El resultado sería tu muerte inmediata. Un componente electrónico de esos auriculares virtuales emitirá microondas que te destruirán el cerebro. Estas palabras hicieron que el rostro de Asuna se pusiera aún más pálido. Asuna. Dijiste que el creador, Callaba Akiko, hizo esto. ¿Por qué encarcelaría a decenas de miles de jugadores en el juego? ¿Cuál es su propósito? Fallen Saint Black Cat. El objetivo es que juegues. ¿Cómo decirlo? Este tipo tiene un sueño. Es como fantasear con ser el protagonista de una novela que se transporta a otro mundo para vivir una aventura fantástica. Así que creó este juego, pero los juegos son, al fin y al cabo, solo juegos. Para que pareciera real, lo hizo realmente real. Si mueres de verdad en este mundo, mueres de verdad, y para terminar este juego de la muerte, solo puedes completarlo. Asuna. ¿No está enfermo mental? Gato negro santo caído. Sí, exacto. Está enfermo, tiene problemas psicológicos, está loco. Sin embargo, con decenas de miles de personas encarceladas en el juego y con sus vidas amenazadas, el gobierno no podía permanecer indiferente. Sin duda, intentaría por todos los medios rescatarlas. Entonces, caída santa gata negra. Asuna, no creas que te rescatarán pronto. Por la trama, sé que el juego tarda unos 2 años en completarse, pero durante ese tiempo, casi la mitad de la gente muere. Esta nueva noticia hizo temblar el cuerpo de Asuna. ¿Eso significaba que miles de personas habían muerto? Además, tardaron 2 años en aclararlo. Durante ese tiempo, el gobierno tampoco pudo rescatar a todos con éxito, lo que significa que tuvieron que vivir en este mundo durante 2 años. Al pensar en esto, Asuna se aterrorizó aún más. En este mundo, no conocía a nadie. ¿Tendría que sobrevivir sola? Asuna. Tal vez haya algún error del sistema que se solucionará pronto, gato negro santo caído. Ojalá así fuera. Ah, cierto, la mente maestra debería aparecer a continuación. Deberían poder verla pronto. Todos serán teletransportados a la fuerza de vuelta a la plaza central de la ciudad de los comienzos. Callaba Akiko aparecerá en el cielo con una forma grotesca y les anunciará la cruel verdad. Están prisioneros en este mundo, deben completar el juego para cerrar sesión y, básicamente, solo tienen una vida. Si mueren, el mecanismo de los auriculares les destruirá el cerebro. Así que ahora solo tenía que esperar y ver si lo que decía Black Cat realmente sucedería. Sí, De repente, sonó una campana proveniente de la plaza central del pueblo de los comienzos. Al mismo tiempo, una columna de luz azul envolvió su cuerpo, provocándole una profunda sensación de inquietud. Como el pilar de luz le bloqueaba la visión, no podía ver nada. Cuando el pilar de luz se desvaneció de nuevo y pudo ver de nuevo, su visión había cambiado. Ella realmente había llegado a la plaza central. Estaba lleno de gente. Realmente todos los jugadores estaban reunidos allí. Por un momento, todos en la escena discutieron confundidos, la mayoría pensando que había algún tipo de anuncio de programa o actividad. Asuna también escuchó a algunas personas decir que no podían encontrar el botón de cierre de sesión. Poco a poco, la escena se volvió inquietante, y justo cuando estaba a punto de volverse caótica, Asuna miró al cielo con pupilas temblorosas. El cielo se había teñido de un rojo intenso y siniestro, como si estuviera manchado de sangre. Entonces, desde el centro, ese espesor rojo como una gota gigante de sangre se transformó en un gigante que vestía una capa de color rojo intenso. Un gigante extremadamente espeluznante. Esta escena coincidía con lo que había descrito Gato Negro. Bienvenidos, jugadores, a mi mundo. Esa voz baja hizo que el corazón de Asuna se hundiera aún más. Si esta figura fuera el GM, hacer declaraciones tan divinas normalmente no sería ningún problema. Pero esto ya lo sabía todo el mundo y por eso no hacía falta recalcarlo así.
Sin embargo, la otra parte dijo esto deliberadamente, realmente emitiendo el sabor de una deidad elevada que podía controlar la vida y la muerte de todos a voluntad. Mi nombre es Kayaba Akiko, y actualmente soy la única persona que puede controlar este mundo. Esta nueva declaración hizo que el corazón de Asuna se sintiera aún más desesperado. El hecho de que el desarrollador se presentara personalmente para fungir como gerente general y realizara tales declaraciones parecía el anuncio de un terrorista después de ocupar con éxito un lugar y tomar rehenes. Así que, por favor, no sigas hablando. No digas cosas que no quería oír. Asuna oró en su corazón. Chapter 92. Chapter 092. Human Suspicion en Player Mutual Slaughter. Como muchos otros, Yuki Asuna todavía estaba de pie en el lugar, desconcertada y perdida. Los sonidos de pánico y caóticos a su alrededor no parecieron afectarla en absoluto. No fue hasta que alguien chocó accidentalmente con ella que recuperó el sentido. La misteriosa figura en el cielo ya había desaparecido. El anuncio de la otra parte había terminado. A partir de hoy, los 10.000 jugadores presentes vivirán en este mundo. Si querían escapar, tendrían que despejar este enorme castillo flotante a Aincrad. Y ahora, en este mundo, el mecanismo de resurrección había sido cancelado. Una vez que HP llegara a cero, sus cerebros serían cocinados por microondas y morirían. ¿Qué clase de broma era esta? Mucha gente no quería creerlo, pero Kayaba Akiko había importado noticias de la realidad, mostrando a todos que la sociedad real estaba realmente en pánico debido a que los jugadores estaban encarcelados. Hubo incluso casos en que las personas se quitaron los cascos virtuales a la fuerza, lo que realmente causó muertes. Por supuesto, era posible que esta noticia fuera inventada por Kayaba Akiko para engañar a todos. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Limpiar 100 pisos? Según los probadores beta en los foros, se tardó casi medio año en completar solo 6 pisos. ¿Medio año para 6 pisos? ¿Cuánto tardarían 100 pisos? Sí, y durante la beta, los jugadores murieron un promedio de más de 100 veces, y ahora hemos perdido el mecanismo de resurrección. ¡Qué broma! Tales conversaciones le llegaban de todos lados, haciendo que el corazón de Yuki Asuna se sintiera aún más pesado. En este nivel de dificultad, ¿tendrían que pasar toda su vida en este mundo? De repente, pensando en algo, los ojos de Yuki Asuna, que parecían haber perdido su brillo, recuperaron su brillo. Aún quedaba el canal interdimensional. Si esta cosa no formaba parte de Sao, podría ayudarla a escapar de esta situación. Ella hablaría inmediatamente con Black Cat y le pediría información más específica. Como sabía que llevaría 2 años completar el juego, eso significaba que tenía un gran conocimiento sobre este mundo de juego, por lo que tal vez podría proporcionar atajos para completarlo. Asuna. Black Cat, ¿podrías contarme qué sabes sobre Sao? Sobre todo sobre cómo derrotar a los jefes. Gato Negro Santo Caído. Sobre eso, probablemente no pueda darte mucha información. Porque las novelas y el anime no lo escribieron con mucha claridad, salvo por las fases individuales, e incluso si te cuento algunas características de los jefes, podrían no ser necesariamente correctas. La información de las novelas por mi parte puede diferir de la realidad en la que te encuentras. Podía sentir que Black Cat estaba siendo muy cautelosa, cuidadosa de que si la información que revelaba era errónea, la dañaría terriblemente. Asuna pudo entender esto. Sin embargo, todavía esperaba que Black Cat pudiera decirle lo que sabía, y lo citaría con cuidado. También esperaba que Black Cat pudiera darle información sobre los jugadores, por ejemplo, qué jugadores eran particularmente hábiles, qué situaciones podrían causar muertes accidentales, para poder ayudarlos a evitarlas. De esta manera, podrían reunir jugadores más poderosos para superar este juego de la muerte. Ah, cierto, Asuna también pensó en una situación. ¿Podría haber GM entre los jugadores? Estas personas monitoreaban constantemente el progreso de los jugadores y si descubrían que habían encontrado algún error, una forma de escapar del juego o solucionarlo mediante exploits, le informaban a Kayaba Akiko para que lo arreglara. Entonces Asuna inmediatamente planteó esta pregunta. Caído Santo Gato Negro. Ah, se podría decir que sí, o se podría decir que no. Esta respuesta fue muy vaga y ambigua, haciendo que Asuna sintiera que Black Cat también estaba dudando sobre algo, luchando con algo. De repente, una posibilidad cruzó por la mente de Asuna. Black Cat había dicho que el sueño deseado de Kayaba Akiko era tener una aventura en un mundo de fantasía.
Entonces Kayaba Akihiko no podía quedarse simplemente como observador mirando a todos jugar, ¿verdad? Él también participaría para realizar adecuadamente su deseo, ¿verdad? Esto significaba Asuna. Kayaba Akihiko también está mezclado entre los jugadores. Gato negro santo caído. Bueno, esta reacción confirmó que la especulación de Asuna era correcta. Asuna. ¿Quién es? ¿Cuál es su identificación? El gato negro se quedó en silencio. Caída santa gata negra. No puedo decírtelo. Igual que con Madoka, decírtelo antes no es necesariamente bueno. Asuna podía entender esto. Estaba preocupada de que Asuna perdiera su racionalidad y se enfrentara directamente a Kayaba Akihiko, solo para ser asesinada por él directamente. En cuanto a contárselo a más gente para que todos pudieran presionarlo, probablemente tampoco funcionaría. En el peor de los casos, Kayaba Akihiko abandonaría su identidad original. Fallen Saint Black Cat. Y espero que tampoco filtres la noticia de que un GM podría estar mezclado entre los jugadores. Asuna. ¿Por qué? No decir específicamente quién era comprensible, pero ni siquiera decir tanto, no dejar que los jugadores estuvieran atentos a que él podría estar justo a su lado y podría matarlos, esto fue un poco desconcertante. Compañía de Seguridad Civil Tendo. ¿Qué otra cosa podría ser? Claro que es sospecha humana. Todos sospecharían de los demás. Sobre todo cuando las emociones llegan al extremo, eso sería interesante. Antes de encontrar a Kayaba Akihiko, los jugadores probablemente empezarían a sospechar y a matarse mutuamente. Esta respuesta provino de esta persona, lo que hizo que Asuna palideciera. Pensó que la preocupación era que esto haría que Kayaba Akihiko se escondiera con más cuidado. Esto significaba que probablemente tendría que guardar este secreto en privado. Fallen Saint Black Cat. Con respecto a toda la información del juego que quieras, Asuna, la organizaré, pero recuerda, es solo de referencia. Asuna. Sí, gracias. Luego discutieron la situación de Magical Girl Madoka y finalmente decidieron engañar a Madoka por ahora. Le dirían que existía un tipo malo llamado Kyubei que engañaba a las chicas para que firmaran contratos y las hacía venderse mediante engaños. Al igual que esos cazatalentos, si se encontraba con Madoka, podría engañarla para que debutara como una ídolo con un estilo de chica mágica. Entonces Madoka simplemente tendría cuidado con esto. No necesitaba preocuparse por un posible secuestro forzoso ni pasarse el día ansiosa. Solo necesitaba entender que no debía creerse a la ligera lo que decían los demás. Así, hasta que Madoka conociera a Kyubei, podría asistir a la escuela con normalidad. Por supuesto, si se encontraba con Kyubei, le enfatizaron que debía contárselo a todos, y luego revelarían la verdad. Asuna. ¿Qué muestra esta transmisión en vivo? Parece que la cámara nunca cambió de dirección, solo enfocada en una toma continua de esa hermana de cabello morado oscuro. Como la discusión estaba casi terminada, Asuna finalmente prestó la debida atención a esta transmisión en vivo. Al principio pensó que simplemente estaba transmitiendo algún trabajo o una especie de apocalipsis bioquímico, pero poco a poco sintió que algo no andaba bien. Estilo de espada Busujima. Esta es una transmisión en vivo de mi mundo claro. Espera, ¿transmisión en vivo, en vivo? Esta Busujima Sword Style era esa hermosa hermana con cabello largo de color morado oscuro, ¿y la transmisión en vivo fue real? Esos eran realmente zombies y cosas así. El mundo de esa persona estaba viviendo tal horror. Chapter 93. Chapter 093. Living Immortality. Después de aprender más, Yuki Asuna llegó a comprender algunas de las capacidades del canal interdimensional. No era simplemente un canal que permitía a personas de diferentes mundos chatear. También podía usar invitaciones entre mundos para viajar a otros mundos. La llamada función de transmisión en vivo podría generar monedas de energía, también llamadas monedas de aceleración, por la habilidad de invitación entre mundos. Actualmente, solo una persona había obtenido con éxito estas monedas de energía e iniciado con éxito una invitación entre mundos para viajar al mundo de un internauta de otra dimensión. El mundo del internauta con la Busujima Sword Style. Además, había traído tecnología capaz de tratar el virus a ese mundo. Es decir, la persona con más probabilidades de ayudar a Asuna era este internauta con el Golden Toilet. El mundo en el que se encontraba parecía capaz de realizar viajes interestelares. Así que venir a su mundo y querer descifrar la tecnología virtual de su lado probablemente no sería un problema.
podría rescatarla y salvar las vidas de 10.000 personas. Ah, cierto, él también conocía la información sobre su mundo. Obviamente, también existían obras sobre ella en su mundo, probablemente la obra llamada Sword Art Online que mencionó Black Cat. Según Black Cat, él podría entender más que ella, lo que significa que la obra Sword Art Online tuvo más volúmenes serializados por parte de Golden Toilet. Desafortunadamente, se desconectó justo después de que terminaron de discutir el problema de Madoka. Ahora ella no podía preguntarle. ¿Transmisión en vivo? Había usado activamente la función de invitación entre mundos hasta que terminó el tiempo de reutilización, gastando 10 monedas de energía. Ella no podía molestarlo para que gastara otras 10 para ayudar en su mundo. Dejando de lado el valor de 10 monedas de energía, ¿sobre qué base podía pedirle que viniera a ayudar? Y según algunas palabras de Black Cat, su situación actual podría ser la más peligrosa de todas. Las monedas de energía eran definitivamente algo que no podía usarse a la ligera. Aunque según Black Cat, poner la invitación a cruzar el mundo en espera también era para evitar la situación peligrosa en su mundo original, no necesariamente tenía que venir a su mundo. A menos que pudiera ofrecer algo que mereciera su ayuda. ¿Pero qué podía ofrecer? Parecían solo monedas de energía. Entonces ella transmitía en vivo. En fin, salvo que él era el único hombre, todas las demás parecían ser mujeres. Hospital General Mochizuki. Este era incluso más grande que el hospital general más grande de la ciudad de Tokonosu. Además, era muy famoso en todo el país. Porque se habían preparado, este hospital no se había derrumbado. Al observar la situación, era claramente bastante estable, con presencia de las fuerzas de seguridad, no personal de etiqueta negra, ya que no contaban con tanto personal. Al fin y al cabo, originalmente eran una organización ilegal que no podía salir a la superficie. Las fuerzas de seguridad eran naturalmente la policía original de esta ciudad. Debido a la amistad del alcalde con el director Mochizuki, se podría decir que él mismo apenas contaba como medio miembro. Por ello, ordenó a estos equipos prepararse para la prevención desde el principio. El automóvil que transportaba a Eiji no entró al hospital por ninguna entrada, sino por una entrada subterránea en el perímetro exterior, entrando directamente a la base subterránea. Su propósito al venir aquí era examinar el medio ambiente y obtener la sustancia D99. Sin mayor ceremonia, lo condujeron directamente al interior, llegando finalmente a un ascensor y descendiendo aún más. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, vio a una mujer que empujaba a un hombre mayor en silla de ruedas que lo esperaba delante. Acercándose a ellos, esto contiene D99. Espero que el señor Eiji pueda usarlo correctamente. Mochizuki Masamune en la silla de ruedas habló con una voz seria que parecía teñida de suspiros, entregando el maletín en su regazo. Luego también sacó de su cuerpo varios tubos para recolectar sangre. Estos debían contener la panacea. ¿Hay alguna computadora que pueda usar? Preferiblemente una que pueda conectarse a los equipos, medicamentos y otras funciones del sistema de su hospital. El equipo con componentes electrónicos en el hospital de arriba probablemente había sido dañado en su mayoría por el ataque EMP, pero la base subterránea debería tener algunos buenos. Después de todo, al entrar a esa base, observar los sistemas de energía y otros aspectos, la mayoría no tuvo problemas. Claramente habían preparado protección EMP. Además, la intensidad del ataque EMP que recibió esta ciudad fue mucho más débil que la de Ciudad Tokonosu. Así que las funciones de esta base quedaron casi completamente intactas. Y los sistemas de datos del hospital deberían tener copias de seguridad en servidores subterráneos. Lo sé. Yo te guiaré. Nashida Oria levantó la mano con entusiasmo, como una estudiante de primaria. Su mirada también se posó en lo que parecía una tableta en sus manos. Esta cosa había sido removida de ese traje de armamento, que se había transformado en un dron que patrullaba por encima. En un momento, llegaron directamente a la habitación contigua a la sala de servidores de la base. Después de encender la computadora, primero colocó un objeto en forma de cubo, de unos 5 o 6 centímetros de tamaño, en la computadora, y el cubo se iluminó levemente. Al mismo tiempo, la pantalla de su tableta también cambió, mostrando el escritorio de la computadora. ¿Compartir pantalla así como así? ¿Ese cubo contenía un módulo inalámbrico?
Takagi, intenta conectar el sistema Panacea con este lugar, escanea y lee los recursos médicos, construye fórmulas de Panacea como esta, desde el uso más razonable y eficiente de componentes farmacéuticos hasta las fórmulas de producción más rápidas pero que generan mayores desperdicios, y proporciona múltiples niveles de fieras. En circunstancias normales, los sistemas de red de este mundo también habrían colapsado, y la conexión de la computadora de Saya Takagi a la red aquí no fue mediante el hackeo del satélite de Black Label. Esa velocidad de transmisión era demasiado lenta. Actualmente, Eiji estaba usando el equipo transmitido desde el lago de A2. El armamento que se había transformado en un dron, volando a gran altitud para servir temporalmente como un satélite de comunicaciones, construyendo una plataforma de red. Y la computadora de Takagi, con la mejora disco duro, también podía buscar y conectarse a la señal que enviaba, haciendo que la velocidad de la red fuera increíblemente rápida. Sin embargo, no importa cuán rápida sea la red, si los servidores aquí no pueden mantener el ritmo, solo pueden funcionar lentamente. Además, la señal no podría penetrar eficazmente la gruesa capa de tierra para llegar a esa ubicación profunda, ya que podría defenderse contra EMP. Eiji había anticipado esta situación y había extendido la señal desde la entrada subterránea a través de varios repetidores al ingresar a esta base. De todas formas, con este método se evitaba aglomerar gente y provocar incidentes innecesarios. De acuerdo. Los resultados fueron bien y contaron con la asistencia de este director. Después de todo, él era una autoridad en el campo de la medicina y con su ayuda podrían encontrar mejor las fórmulas más adecuadas. Sin nada más que hacer, Eiji le prestó atención a una mujer rubia de pelo corto. Ese era el director de este hospital. Estaba un poco confundido. El anciano era el presidente del hospital y esta mujer era la directora. Este cuerpo aparentemente frágil tenía una vitalidad más allá de la imaginación. Eiji sintió claramente que el aura de fuerza vital de su cuerpo excedía por mucho la de los demás. Era demasiado obvio. La llamada aura de fuerza vital no era su percepción idealista, sino algo percibido a través de sus 5 sentidos. A través de su respiración, sus latidos, su temperatura corporal, los movimientos de sus extremidades y otros aspectos, juzgaba el aura vital de una persona. Entonces ahora, agudizando silenciosamente su percepción, de hecho encontró que su aura de vida era demasiado obvia. Para describirlo de forma sencilla, la vitalidad de una persona normal podría describirse como una bombilla de un brillo de entre 100 y 150 vatios, mientras que la de personas entrenadas como Yuko Sahiri tendría el doble. Esta directora, sin embargo, superó los 500 vatios de brillo. Cuando la multitud que la rodeaba no era tan densa y se volvió más dispersa, fue fácil ver que su brillo era muy obvio. Ah, cierto, en la base de la jeringa habían escaneado algunos materiales interesantes. Esta organización sospechaba que Black Label tenía escondidos casos experimentales que funcionaban con éxito. Este éxito experimental se refería a alcanzar con éxito la inmortalidad a través del D99. Así que si la carne pudiera ser verdaderamente inmortal, tendría ciertamente una vitalidad más allá de lo imaginable. Chapter 94. Chapter 094. Synthetic Food Corpse Starch. Para Eiji, el deseo que más disfrutaba ahora era su apetito. Después de todo, en ese mundo era difícil tener una buena comida. La mayor parte del tiempo comía alimentos comprimidos o sustancias pastosas que no tenían sabor o tenían un sabor indescriptiblemente horrible. Estas cosas tenían una nutrición decente, pero comerlas durante largos periodos era realmente insoportable. Después de todo, él no nació ni creció en ese mundo, comiéndolos desde niño. Habiéndose acostumbrado a varios platos deliciosos del siglo XXI, cambiar a esto fue realmente como caer del cielo al infierno. En ese mundo, había un tipo de comida llamada burlonamente comida de almidón de cadáver, que naturalmente él también había comido. Dado que se utilizaba la palabra cadáver, la fuente de las materias primas era obviamente bastante delicada. Los cadáveres de animales comunes estaban bien, pero ¿qué pasaría si los cadáveres humanos también se usaran para hacer comida? La respuesta fue que realmente existía almidón elaborado a partir de cadáveres humanos. Sin embargo, este tipo era generalmente bastante raro. En circunstancias normales, a menos que surgieran situaciones extremadamente graves, no se utilizaban cadáveres humanos para la producción. El término almidón de cadáver era en realidad un término más general para cualquier alimento o material sintético.
En cuanto a los materiales alimenticios sintéticos, aunque rara vez se utilizaron cuerpos humanos, los cadáveres de varias criaturas caóticas podrían no ser infrecuentes. De todos modos, en general, debido a los problemas ambientales de ese mundo, disfrutar de buena comida era todo un lujo. Así que ahora que Eiji había llegado a un mundo normal, estaba disfrutando nuevamente de la comida familiar. ¿Tu estómago es un agujero negro? Cuando Nasiga Oria dijo esto, ella también extendió casualmente su pequeña mano para tocar su estómago. Tenía que decir que era la primera vez que veía a alguien que pudiera comer tanto, que pudiera participar en un campeonato mundial de comida. Sin embargo, su capacidad para comer no se debía únicamente a no estar lleno, sino más bien a alguien que había sobrevivido en el desierto durante mucho tiempo y, después de regresar a la sociedad normal, disfrutaba frenéticamente de la cocina moderna de la que había estado separado durante tanto tiempo. Y a pesar de comer tanto, su estómago apenas se expandió, por lo que Nasiga Oria en broma llamó a su estómago un agujero negro. ¿Qué solías comer? Al ver que él la ignoraba, continuó preguntando con gran interés. Esta vez sí reaccionó. Aunque no habló, sacó algo de su cuerpo y se lo entregó. ¿Qué es esto? ¿Comida? Nasiga Oria observaba con curiosidad los diversos artículos que tenía en la mano. El envoltorio se parecía mucho al de ciertas galletas, pero era bastante pequeño, probablemente del tamaño de su pulgar. Al abrirlo para mirar, dentro había una galleta muy suave de color marrón amarillento. Esta cosa probablemente eran galletas comprimidas o algo similar. Se lo llevó a la boca y le dio un mordisco. ¿Eh? Había pensado que sería duro como una piedra, pero en realidad no lo era tanto. Parecía un caramelo, crujiente al morderlo. Simplemente parecía no tener ningún sabor. Entonces el pequeño trozo fue tragado por la aparentemente despreocupada Nasiga Oria. Hecho de cadáveres. ¿Eh? ¿No oyó bien? ¿O escuchó mal? Después de un breve silencio, el rostro de Nasiga Oria gradualmente no pudo mantener la compostura y apareció un sudor frío. Eso, no estás bromeando, ¿verdad? No es broma. Son cadáveres. Entonces, ¿por qué enfatizar específicamente la palabra cadáveres? ¿Por qué no decir que fue hecho con carne de animal o algo así? Después de todo, la palabra cadáveres fácilmente hacía que la gente pensara en personas de su propia especie. Si no lo crees, puedes llevarlo a analizar y descubrir que contiene una variedad muy rica de tipos de cadáveres. Estas palabras un tanto juguetonas hicieron que el rostro de Nasiga Oria palideciera aún más. ¿Rica variedad? Quizás incluso descubras la misma especie. Las palabras misma especie drenaron por completo el color del rostro de Nasiga Oria. Incapaz de soportarlo más, ella inmediatamente salió corriendo. Nasiga Oria realmente iba a ir a comprobarlo. ¿Eso realmente está hecho de cadáveres? Sí. Eiji respondió a la pregunta de una de las dos chicas de aspecto muy similar que se habían acercado. Estos dos parecían haber visto originalmente a Nasiga Oria aquí y se acercaron con una actitud un tanto confrontativa. Entonces, combinado con su atuendo de moda, no, debería decir que estaban vestidos como ídolos a punto de actuar en un concierto, le recordó a las hermanas gemelas ídolos que también habían aparecido en Black Lagoon. En cuanto al bloque comprimido que acababa de darle a Nasiga Oria, de hecho no había mentido. Realmente fue procesado a partir de cadáveres. Estos eran alimentos de emergencia preparados para él en el mundo de Ados, almacenados en la servoarmadura. Estos bloques de alimentos comprimidos se procesaron a partir de animales salvajes capturados en la tierra y algunos cultivos. Los cuerpos de aquellos animales muertos podrían efectivamente llamarse cadáveres. Así que decir que fue procesado a partir de cadáveres no estaba mal. En cuanto a esta cosa, además de no tener sabor, tenía una textura mucho mejor que el llamado almidón de cadáver del imperio. Algunos de ellos, al comerlos, no presentaban un problema de sabor sino puramente de textura, lo que realmente provocaba ganas de vomitar. Digo, ¿eres Nasiga Oria? ¿Oye? ¿Puedes escuchar lo que dice la gente? Eiji ignoró esto directamente, planeando complacer su apetito durante este tiempo libre antes de que se resolvieran las fórmulas y la producción tuviera éxito. Luego pediría algunas hamburguesas de pollo frito y cosas así. Al notar algo, Eiji levantó una ceja. Digo, bastardo, incapaz de soportarlo más, Mikazuki Ellen, siendo una idol, estaba muy enojada.
Al principio ella le había hablado muy educadamente, pero él la ignoró por completo, lo que la puso furiosa. Entonces su voz enojada se quedó atrapada aquí porque de repente él sacó una pistola y la apuntó. ¿Qué fue esto? ¿Estaba enferma? ¿Tan impaciente que la amenazaría con un arma? Por cierto, ¿era esta una pistola real? Incluso si fuera real, ¿se atrevería a disparar? Ella no tenía miedo. Estallido, un disparo tan cercano, que el sonido pareció entumecerle los tímpanos, dejando a Mikazuki Ellen petrificada por un instante. Entonces su cuerpo instantáneamente se relajó y ella se desplomó en el suelo paralizada. Sentí como si también hubiera salido un líquido tibio. Hermana, ¿estás bien? Mikazuki Sumire, siendo la hermana menor, se arrojó frenéticamente sobre su hermana y comenzó a revisarla. ¿Qué pasó? ¿Por qué disparaste? Ah. Esto es. Nashida Oria, que acababa de regresar y escuchó el sonido, se apresuró y vio la situación con las hermanas Mikazuki. Aunque la hermana mayor de estos dos a veces tenía un tono agresivo y una actitud algo arrogante, en realidad era muy bondadosa, el tipo de chica de lengua afilada pero de buen corazón. Es solo que esta vez había elegido a la persona equivocada. Este tipo que estaba molesto en realidad no mataría a alguien, ¿verdad? Entonces, después de acercarse corriendo, Nashida Oria notó otra situación y su rostro cambió. A solo 3 metros detrás de estas hermanas, un cuerpo yacía en el suelo. Un cadáver. ¿Se había violado la base? Probablemente no. Lo más probable es que esta persona se hubiera infectado y transformado en este comedor. Esto fue terrible. Si hubieran sido mordidos y luego se hubieran convertido en un cadáver después de esconderse en la base, eso estaría bien. Pero si fuera causado por comer algo, sería mortal. Chapter 95. Chapter 095. The Body Mutation. Evolution. En un abrir y cerrar de ojos, las hermanas gemelas vieron una figura que se alejaba hasta que desapareció como un meteoro. No se trataba de una figura retórica. Realmente desapareció en el cielo nocturno como un meteoro. Deja de mirarlo, ya se fue. No me estaba quedando mirando. Es que hoy hace una noche bonita y el cielo estrellado es precioso. ¿El cielo estrellado es hermoso? Nashida Oria miró hacia el cielo nocturno, luego miró a la hermana mayor de las gemelas, Mikazuki Ellen, con una media sonrisa. Esta chica era bastante intrigante. Aunque ese disparo repentino la había salvado, dada la personalidad algo arrogante de esta chica en el pasado, normalmente hacía un escándalo y actuaba indignada de una manera muy tsundere. Sin embargo, parecía que después del disparo, se había asustado muchísimo y no se atrevía a mostrarle enojo ni insatisfacción. Incluso parecía tenerle miedo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿Eso no está permitido? Me gusta el cielo nocturno con este clima. Mikazuki Ellen seguía siendo terca. En realidad, desde el momento en que disparó el arma, ella quedó gravemente sorprendida. Pero cuando se enteró de que lo que había sido baleado era el cadáver que estaba detrás de ella, ese sentimiento de terror y de ira cambió drásticamente e inexplicablemente, y su corazón se aceleró. Solo recordar esa escena de él dibujando y disparando sin dudarlo le hizo sentir que era genial. Estaba claro que había sido muy grosero y descortés, ella debería haberse enfadado, pero ya no podía enfadarse en absoluto. Había pensado en intentar actuar ligeramente enojada, pero cuando lo vio fruncir el ceño ligeramente, entró en pánico. Eso no fue porque realmente tuviera miedo de que él también le disparara, sino porque le preocupaba que él realmente la encontrara molesta y la desagradara por completo. Entonces Mikazuki Ellen lo entendió. Se había enamorado a primera vista desde ese momento. Bien. Originalmente Nashida Oria quería burlarse más de esta chica y jugar con ella, pero la radio le recordaba que viniera, así que se dio por vencida. El problema del cadáver de antes había sido revisado a fondo, confirmándose que se trataba de alguien que había sido infectado desde el exterior y no un problema de la base. Ahora, para evitar verdaderas infecciones por contaminación de alimentos, la instaban a colaborar con las inspecciones. Querían que ella usara tecnología informática para analizar cuidadosamente todas las imágenes de vigilancia y estar atento a cualquier mal actor mezclado entre los ciudadanos que pudiera estar intentando envenenar a la gente. Ese tipo se había ido porque la llamada panacea había comenzado con éxito la producción. Aunque la producción había comenzado, no significaba que pudieran satisfacer de inmediato a todos en el refugio.
Debían estar aún más alertas ante la entrada de infecciones virales. Actualmente, faltaban 16 horas para el regreso. Cuando él llegó a este mundo, la hora era exactamente medianoche en este mundo. El tiempo que podía permanecer en este mundo era 100 horas. 4 días y 4 horas. Es decir, la hora actual era mediodía, y después de 12 horas más, se cumplirían exactamente 4 días desde su llegada a este mundo. Luego de 4 horas más, serían las 4 de la mañana del día siguiente. Hora de dejar este mundo. Entonces Eji estaba haciendo compras de costo cero, seleccionando alimentos en un gran supermercado. Al fin y al cabo, tenía 1 metro cúbico de espacio. Más valía aprovecharlo. Como el espacio era limitado, con algo de panacea, virus D99 y balas térmicas ya almacenadas, le quedaban 2/3 del espacio para utilizar de manera eficiente y no podía empacar alimentos que desperdiciaran demasiado espacio. En cuanto a la servoarmadura que podía equipar su cuerpo o transformarse en un avión de combate no tripulado, Eji no pensaba llevársela. La dejaría en este mundo. Después de todo, la organización Jeringa no había sido completamente erradicada, por lo que tener esto mejoraría enormemente la seguridad de Saeko Busujima y otros. De repente, una fragancia clara y elegante lo inundó en la corriente de aire. Al mirarlo, vio que era la chica de cabello morado oscuro. Ese bello rostro mostraba emociones que parecían algo excitadas. Está lleno ahora. Lo he recalculado. Estas palabras aparentemente aleatorias dejaron a Eji aturdido por un momento antes de que comprendiera. Entonces quédatelo por ahora. No necesito usarlo ahora. Obviamente, la barra de energía estaba llena y había obtenido monedas de energía. No había preguntado sobre el progreso durante los últimos 2 días, pero por el comportamiento de Saeko Busujima, podía suponer aproximadamente que ella había estado limpiando cadáveres tan activamente para acelerar la barra de energía, y probablemente había habido un progreso considerable. Parecía posible que pudiera conseguir uno con éxito antes de que él se fuera. Ahora parecía que el momento se había adelantado considerablemente. Por cierto, me encontré con un cadáver especial. ¿Cadáver especial? Tras la explicación de Saeko Busujima, comprendió qué tipo de cadáver especial era. Era un cadáver que podía correr, la gente común tal vez ni siquiera podría correr más rápido que este, y su fuerza era 3 veces mayor que la de los cadáveres comunes. Además de eso, este cadáver también parecía un poco más inteligente. Inicialmente, Saeko Busujima pensó que su cerebro podría haber recuperado algo de conciencia, pero la conciencia era demasiado débil, como la de una bestia salvaje. Pero a través de sus pruebas, descubrió que esto debería ser una especie de respuesta instintiva de memoria corporal. Por ejemplo, como los cadáveres no tienen conciencia, no deberían saber lo que es caminar y no deberían poder caminar. Pero, en realidad, los cadáveres podían caminar, lo que claramente era una especie de respuesta instintiva de la memoria corporal. Caminar durante largos periodos habían formado este tipo de respuesta instintiva de memoria muscular. Si se trata de un caso aislado, está bien, pero si se trata de los propios cadáveres cambiando y evolucionando, sería terrible. Saya Takagi, que había aparecido junto a ellos en algún momento, dijo esto en un tono muy grave. Si la situación fuera la última, es decir, si aparecieran cadáveres en apenas unos días, ¿qué sucedería al cabo de unos días más? Con una cantidad base de cadáveres tan grande, seguramente habría bastantes de estos cadáveres especiales, lo que los haría más problemáticos de tratar y más propensos a amenazar la vida del personal que saliera al exterior. Oye, ¿de verdad tienes que irte? De repente, Saya Takagi le preguntó a la persona que estaba frente a ella en un tono algo incómodo e inquieto. Él ya les había dicho que mañana se iría de aquí. En cuanto a cuándo específicamente regresaría, dijo que no estaba claro. Sí. ¿Me extrañarás? Sí, te extrañaré. Saya Takagi lo admitió directamente e incluso lo abrazó directamente. Sin embargo, este comportamiento, casi como una confesión, no estuvo acompañado de un rubor. En cambio, su rostro reflejaba más desconcierto e inquietud. Papá se fue, y mamá está así que probablemente ella también. La voz algo ahogada se detuvo allí y se convirtió en temblor. También. Yuriko Takagi debería estar bien, por lo que Eji no entendió qué significaba la tristeza en los ojos de esta chica de gafas. Ella, irá a acompañar a papá. ¿Suicidarse por amor?
Ante esta especulación, Eiji vio a la chica de las gafas asentir. Eso no debería estar bien. ¿Ella simplemente abandonaría a Saya Takagi de esa manera? Si te quedas, mamá seguirá siendo algo recelosa contigo para determinar mi situación. Hasta que confirme que puedo valerme por mí misma, hasta que se sienta cómoda conmigo, se quedará conmigo. En realidad esto fue una excusa a medias de Saya Takagi. La otra mitad era su egoísmo personal de no querer que él se fuera. Sin embargo, lo que dijo sobre que su madre se suicidó por amor no era falso. Después de todo, era hija de su madre y, naturalmente, la persona que mejor la conocía. Además de haber escuchado accidentalmente la voz de su madre borracha la noche anterior, estaba aún más segura de que su madre tenía esos pensamientos, lo que la dejó completamente desconcertada. Las dos personas en las que podía confiar se marchaban una tras otra y ella tenía mucho miedo. Por supuesto, eso no significaba que después de que él se fuera, su madre iría inmediatamente a acompañar a su padre. Después de todo, podría regresar, para que su madre no la abandonara de inmediato. También tendría que organizar a la familia Takagi para su hija y dejarle cierto poder. Pero si él se iba por mucho tiempo sin regresar, significaría que el tiempo que su madre permanecía con ella también se acortaría. Así que Saya Takagi tenía muchas esperanzas de que no se fuera. Al presenciar esta escena, Saeko Busujima sintió que no podía esperar más. Entonces se le ocurrió una idea. Una cena de despedida especial a la luz de las velas para él. También continuaría lo que no se había terminado en el baño ese día. Chapter 96. Chapter 096. Eat first. Bath first. Or eat me first. En un abrir y cerrar de ojos ya era de noche. Debido al ataque EMP, las farolas que normalmente se iluminan durante las horas de la noche en la ciudad ya no funcionan. Así que la tarde actual parecía llegar antes de lo habitual y la noche caería más rápidamente. Aquí, en el supermercado más grande, Saya Takagi también había dejado de dar instrucciones al personal sobre cómo priorizar razonablemente el traslado de suministros. En realidad, había estado un tanto distraída toda la tarde. La razón de esto fue su pérdida de compostura al mediodía. Había sido tan atrevida, casi como una confesión, y había expuesto una faceta tan vulnerable de sí misma delante de él. Así que, tras controlar sus emociones, sintió lo que significaba experimentar la muerte social. Porque había otras personas presentes. Después de volver en sí, dijo que no hiciera caso de sus palabras anteriores, que estaba bromeando y quería probar si él tenía sentimientos por ella, aunque esta excusa era estúpida y muy descabellada, y no todos eran lo suficientemente tontos como para no darse cuenta. Al final, después de decirse esto a sí misma, huyó avergonzada con el pretexto de que necesitaba trabajar. Hola chica de gafas, ¿me escuchaste? Esa voz hizo que Saya Takagi se sintiera muy molesto. La voz pertenecía a alguien de Black Label llamada Nasiga Oria, quien había descubierto que tenía cierto talento para las redes y quería tomarla como discípula. En realidad, su verdadero propósito era extraerle su conocimiento. Porque al interactuar con ese sistema, Saya Takagi había demostrado una tecnología relacionada con la red, descifrando fácilmente ese sistema. Corrección. No se trata de agrietarla, sino de optimizarla aún más. Sí, fue la optimización de Takagi. La razón por la que Saya Takagi podía optimizar no era porque poseyera una tecnología informática asombrosa. De hecho, no estaba muy familiarizada con la tecnología actual de redes informáticas. La razón por la que pudo optimizar fue porque era sensible a los números y tenía una mayor comprensión del sistema binario y de cosas así que otros. Esto era lo que la empresa que fabricaba discos duros le había enseñado. La base de los programas de computadora estaba originalmente relacionada con los números, por lo que de alguna manera ella podía comprenderlos a grandes rasgos y ayudar a optimizarlos, proporcionando también algunas fórmulas de código. Esta Nasiga Oria quería mucho entender esto. ¿Qué es? Al acercarse a la computadora, Saya Takagi miró a la persona sonriente frente a ella con una voz molesta. Se trata de cómo optimizaste. Antes de que la otra persona pudiera terminar, Saya Takagi cortó la comunicación. Quería hablar de tecnología de redes, pero no estaba de humor. Su mirada no pudo evitar dirigirse hacia un edificio de apartamentos de lujo cercano. Una de las habitaciones estaba ocupada por la estudiante de último año Saeko Busujima.
Saeko Busujima también acababa de salir con bastantes ingredientes y ahora estaba preparando la cena. Pero no la preparaban para todos, sino para él. Es decir, sería una cena a la luz de las velas para dos. La estudiante de último año Saeko Busujima también había anunciado esto muy abiertamente, pidiendo a todos que les dieran a ambos un tiempo a solas. Esta declaración fue bastante desnuda. Ya podría llamarse una confesión real, de naturaleza algo diferente del incidente del mediodía de Saya Takagi. Entonces ahora Saya Takagi mordía el labio con fuerza, sin mucha voluntad. ¿Por qué estaba tan indecisa? ¿Por qué no podía ser directa? Al pensar en cómo estarían los dos solos juntos, Saya Takagi no pudo evitar recordar la escena que había presenciado ese día. La mayor Saeko Busujima, incluso bajo su mirada, se lo había comido lentamente. Incluso lamió los residuos superficiales de lo que lo había producido. Esa imagen realmente hizo que el cerebro de Saya Takagi se sintiera mareado. Y aquí en el apartamento. Una muchacha de pelo morado oscuro que llevaba un delantal revolvía suavemente la sopa espesa en la olla con una cuchara. Mirando la noche que poco a poco oscurecía, tapó la olla, luego fue a buscar velas y las encendió, decorando con un toque un tanto atmosférico. Esta habitación originalmente estaba deshabitada, por lo que el interior era bastante sencillo. Cuando realmente cayó la noche, Saeko Busujima había colocado plato tras plato de deliciosa comida en la mesa del comedor. Estos platos eran un poco diferentes a las recetas de su país. Deberían llamarse cocina china. Saeko Busujima había notado cuidadosamente este punto. Parecía preferir la comida china. No solo eso, sino que sus gestos y comportamiento también parecían coincidir con los de la gente de ese país. Así que hoy, cuando volvió a cocinar para él, preparó esta comida china como una pequeña sorpresa, esperando que fuera de su agrado. En cuanto a la confesión de la tarde, aquella había sido una verdadera confesión. Aunque solo se conocían desde hacía 4 días, lo que parecía bastante apresurado, Saeko Busujima no se arrepentiría de nada en absoluto. Ante esta confesión él quedó un tanto sorprendido, y su respuesta fue que no podía darle ninguna garantía, lo cual ella comprendió. Tal vez el tiempo que ella y él pudieran ser amantes solo sería el tiempo en que él aún pudiera quedarse. Cuando llegara ese momento, Saeko Busujima, que nunca lo volvería a ver, solo experimentaría dolor y soledad. Pero ella no se arrepentiría en absoluto. Milímetros, todo estaba prácticamente listo, solo faltaba que él viniera. Aterrizando en la azotea del edificio de apartamentos. Después de desconectar su armamento, se transformó en un caza furtivo y se elevó hacia el cielo. Eiji, regresando al puerto de la ciudad de Tokonosu, también estaba ansioso por ver la pequeña sorpresa que Saeko Busujima le daría. Su razón para regresar a esa ciudad fue que había bastantes productos farmacéuticos amontonados en el puerto. Pero estaban demasiado adentro, por lo que era necesario mover primero los contenedores exteriores. Desafortunadamente, debido al ataque EMP, la mayor parte del equipo aquí también resultó dañado, lo que dificulta su movimiento. Además, haría mucho ruido y atraería grandes cantidades de cadáveres, por lo que necesitaban que viniera y cortara un pasaje con láser. Eiji había confirmado la situación general de este mundo. La mayoría de las instituciones habían colapsado considerablemente. Y en varios lugares del mundo se había desatado una guerra nuclear de cierta magnitud. Porque Shirinji había sido muy minucioso. El desarrollo relacionado con D99 no se limitaba solo a medicamentos, sino que también involucraba nuevos productos farmacéuticos de los últimos años que podían circular ampliamente. Además de estos, los productos alimenticios, cosméticos, piensos, cigarrillos y otras áreas se extendieron por todo el planeta, penetrando en todos los rincones del mundo. Esto no significaba que la organización Sharingan fuera tan terriblemente poderosa. Principalmente, eran las industrias de sus patrocinadores financieros las que se beneficiaban mutuamente de la cooperación. Estos patrocinadores financieros simplemente no esperaban que esto condujera a tal apocalipsis. Así que, independientemente de lo ricas, poderosas o bien protegidas que fuesen las personas y los lugares, la mayoría habían sido invadidos por el virus. De hecho, quienes sobrevivieron también portaban algunos virus relacionados en cierta medida. Solo que, como la cantidad era relativamente pequeña, no se había activado por la tormenta solar. Bien, dejó de pensar en esas cosas porque había llegado a la puerta. No llamó, sino que abrió directamente la puerta.
En la puerta también había un cartel colgado que decía listo. Después de empujarla para abrirla, sintió un aroma a comida que lo puso ligeramente nostálgico y una sensación de nostalgia brotó en su corazón. Siguiendo la fuente del aroma, lo que finalmente apareció a la vista fueron platos familiares que lo dejaron ligeramente aturdido. Pero lo que lo dejó aún más aturdido fue la hermosa cocinera que estaba cerca, una hermosa cocinera que solo vestía un delantal. Bienvenido de nuevo. ¿Comerás primero? ¿Te bañarás primero? ¿O me comerás a mí primero? Chapter 97. Chapter 097. Can't drink. Can't drink. Really can't drink. That's not panacea, but. ¿Cuánto tiempo había caído la noche? Podrías saberlo mirando la hora actual. ¿Se tarda tanto en comer? Shizuka Marikawa, que también se había acercado, murmuró confundida. Habían estado comiendo durante varias horas. La comida debía estar completamente fría, ¿verdad? Ah, espera, podía comer bastante, así que tal vez Saeko Busujima todavía estaba trabajando duro para prepararle más comida. Por supuesto que no toma tanto tiempo. La persona que respondió fue la mejor amiga de Shizuka, quien también era la verdadera dueña del Umbe. Una mujer capaz, de cabello morado y piel color bronce. Su nombre era Rika Minami, francotiradora y líder de patrulla del primer escuadrón del equipo de asalto especial, SAT, de la policía de la prefectura. Ella también fue traída esta tarde con la ayuda del señor Egie. En realidad, habían hecho contacto ayer, pero Rika todavía necesitaba mantener la estabilidad en el lugar donde estaba estacionada. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Lo sabrás cuando lleguemos. Rika dijo esto con un tono un tanto juguetón. Shizuka, esta pequeña cabeza hueca, todavía era tan ingenua como una niña inocente que no había crecido. No podía adivinar lo que podría estar sucediendo en su interior. En circunstancias normales, Rika no debería ir a molestarlos con Shizuka, ya que probablemente los molestaría. Corrección. Probablemente no, pero definitivamente les disgustaría con su interrupción. Sin embargo, habían recibido contacto sobre una situación de emergencia que requería molestarlo. Milímetros lo sabremos cuando lleguemos allí, Shizuka Marikawa respondió con una brillante sonrisa. Entonces, tan cansado. ¿Cuántos pisos habían subido? Las piernas de Shizuka estaban débiles y apenas podían sostener su cuerpo. En realidad, a pesar de que este edificio de apartamentos de alta categoría tenía habitaciones sin uso en los pisos inferiores, ¿por qué elegir específicamente un piso tan alto para una cena a la luz de las velas? Como no se podía utilizar el ascensor, subir escaleras era un verdadero sufrimiento. El propósito probablemente era evitar que la molestaran, pensó Shizuka con resentimiento. Solo faltan 2 pisos más. Ah. ¿Ya casi estás? Genial. Rika también suspiró por dentro. Esto significaba que la sorpresa de Shizuka llegaría pronto. Como buena novia, ¿cómo no podía ver que Shizuka tenía sentimientos sutiles por ese señor Egie? En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a la entrada de la habitación. Con el rabillo del ojo, Rika también miró hacia la escalera en la otra dirección, donde estaba escondido un grupo de personas que los habían seguido en secreto. Toca la puerta. Toc, toc. En un ambiente tan tranquilo, había tanto ruido que ahogaba los débiles sonidos que venían del interior. Parecía que debido a esos golpes, los sonidos en el interior se detuvieron un poco, pero solo un poco. Señor Egie, ¿podríamos reunirnos un momento? Hay una emergencia que requiere su ayuda. Después de decir esto, Rika no dijo nada más y simplemente esperó. Un clic, la puerta se abrió y un joven que parecía varios años más joven que Rika apareció en su campo de visión. En el momento en que su mirada disgustada la recorrió, el cabello de Rika se erizó por un instante, sintiendo como si la parca la estuviera observando. Esa mirada parecía tener un peso real, presionándola fuertemente, haciendo que su cuerpo se sintiera como si estuviera a punto de colapsar. En ese momento, estando en tan estrecho contacto con él, se dio cuenta de su verdadero terror. ¿Qué es? Hay un carguero repleto de productos químicos donde también han aparecido cadáveres, y el caos ha provocado un incendio. Ahora está calentando los tanques de almacenamiento, y si no se puede enfriar, podría producirse una explosión masiva que contaminaría toda la ciudad de Tokonosu. Coordenadas. Rika le dio las coordenadas descubiertas y este hombre se fue inmediatamente sin dudarlo.
Tenga cuidado, señor Egie. Después de que Shizuka Marikawa expresó su preocupación, su figura desapareció de la vista. Mirando hacia la puerta aún abierta, también vio a Saeko Busujima. Maestro, se ve muy cansado. Debe estar cansado de subir escaleras. Pase y siéntese a descansar. Está bien. Shizuka Marikawa aceptó y entró. Quería recostarse adecuadamente en una silla y descansar sus piernas algo entumecidas. Cuando entró, vio claramente el atuendo de Saeko Busujima y sus ojos se abrieron levemente. Como no había electricidad y solo había luz de velas, no había podido ver muy claramente desde afuera. Después de entrar, vio que Busujima parecía estar usando solo un delantal, y también estaba arrugado. Incorrecto, también llevaba 2 calcetines, pero estaban un poco rotos. Al dirigirse a la sala, también pasó por el comedor y vio los restos de la cena que aún no se habían recogido. Toda la mesa estaba llena de platos que parecían haberse comido limpios. Después de entrar a la sala de estar, también estaba bastante vacía, pero todavía había un sofá donde podía recostarse y descansar, masajeándose los muslos. Ah, cierto, tenía un poco de sed. Al ver una tetera encima, Shizuka Marikawa no dudó en cogerla y, con cierta torpeza, se llevó el pico directamente a los labios y sirvió. Definitivamente había algo dentro, ella podía sentir que había algo dentro. Esperar, la voz de Saeko Busujima se detuvo abruptamente. Llegó un paso demasiado tarde. La razón por la que quería detenerla era porque lo que había dentro parecía casi idéntico a panacea, pero no era panacea. Era una sustancia especial que había extraído y puesto dentro, queriendo agregar algo de atmósfera. Como resultado, tan pronto como la maestra Shizuka entró y tuvo sed, lo tomó directamente y comenzó a disfrutarlo. Saeko Busujima no estaría demasiado avergonzada, aunque un poco, pero su aparición era una declaración abierta de algo. Por cierto, ¿no debería haber notado que algo andaba mal en el momento en que entró en contacto con ello? Saeko Busujima observó con cierto desconcierto cómo se movía la garganta del confundido profesor. La mujer que también había seguido, amiga del maestro, inicialmente se quedó atónita, luego, después de darse cuenta de que no era panacea, también quedó estupefacta. Esta señorita rica pareció darse cuenta de lo que era. Algo parece extraño, reaccionó finalmente el tonto profesor. ¿Qué pasa? Yo también tengo sed, déjame beber un sorbo. Acompañada de esa voz, una niña con 2 coletas se adelantó y tomó la tetera de las manos de la maestra, utilizándola también. Esto volvió a dejar a Saeko Busujima estupefacta. Por la situación, Saya Takagi tampoco podía ver con claridad qué era. Desde su perspectiva, no era fácil observar. De repente, entró una ráfaga de viento que apagó todas las velas. El viento debió de entrar por la puerta abierta. De hecho, Saeko Busujima no lo había cerrado porque había notado a Saya Takagi y los demás. ¿Qué es esto? ¿Es potable? Saya Takagi, que había tomado un sorbo, sintió que era extraño y lo dijo. ¿No se puede beber? La persona que habló confundida fue la señorita Mikoto Kiba. Puede ser, y es algo bastante raro. La señorita Mikoto también debería probarlo. No seas tan codiciosa y lo uses todo. Deja algo para compartir. Saeko Busujima respondió de repente con intenciones maliciosas. Con su respuesta, Mikoto Kiba lo tomó de las manos de Saya Takagi. Esto se siente extraño. ¿Quieres un poco? Mikoto también se lo entregó a Rei Miyamoto, quien también comenzó a usarlo. Después de tomar un sorbo, ya sea porque no estaba acostumbrada o sintió que no quedaba mucho, se lo entregó a otra persona, que era la señorita Yuko Sajiri. Respecto a esta persona, Saeko Busujima había oído hablar de su familia, ya que también eran una famosa familia de esgrimistas. Después de que esta persona también probó un poco, Saeko Busujima pudo notar por su expresión que parecía haberlo reconocido. No le sorprendió mucho que lo reconociera, pues esta persona también era médica en apariencia, a diferencia de la maestra Shizuka, quien, en cierto sentido, todavía era interna. Ella era una doctora de verdad, una cirujana famosa del hospital Mochizuki. Señorita rica, tome un poco también. No es necesario, gracias. No seas educado. Esto es algo aún más raro que la panacea. No estoy siendo educado. Obviamente, la señorita Yuko Sajiri no quería dejar a la señorita rica libre.
Dado que todos estaban sufriendo, ¿cómo podría ella salir airosa de ello? Chapter 98. Chapter 098. MRS. Yuriko Takagi with Moist Yes. Después de actuar como bombero, Eiji regresó y escoltó el convoy final de regreso a la finca de Takagi. La hora actual había llegado más allá de las 11, lo que significa que faltaban menos de 5 horas para dejar este mundo. Ahora estaba en el balcón, aparentemente admirando el cielo estrellado y disfrutando de la fresca brisa nocturna, pero en realidad charlando con el internauta interdimensional con la identificación Compañía de Seguridad Civil Tendo. En ese momento solo había 2 personas en línea. En cuanto a quién era esta persona, por supuesto lo entendió inmediatamente al ver esta identificación. Así que él había compartido cierta información sobre este mundo. Durante la conversación, también aprendió por qué ese mundo estaba tan enfermo. ¿Por qué la gente odiaría y antagonizaría tan irracionalmente a esos niños infectados, llamándolos niños malditos? ¿Por qué su tolerancia hacia ellos era tan baja, comparable a la de las ratas que cruzan la calle? La razón fue la existencia de la llamada manipulación de la opinión pública. En ese mundo derrumbado, los sobrevivientes necesitaban una salida para desahogarse y una dirección para su odio. Así que los altos mandos lo orientaron deliberadamente hacia esos niños. Siempre que surgían problemas, las instituciones estatales, temiendo ser atacadas por ciudadanos enojados, usaban a los niños malditos para desviar la atención y pasar por alto los problemas institucionales. Pero ¿no fue tal comportamiento una completa estupidez? ¿No estaban preocupados por el momento en que estos niños malditos despertaron y comenzaron a resistir? Por esto, sin necesidad de la explicación de Kisara Tendo, Eiji pudo comprender aproximadamente que la estrategia actual de dirigir el odio hacia los niños malditos no conduciría a un comportamiento rebelde de su parte en el corto plazo. Era simple. Desde el nacimiento de los niños malditos hasta ahora, los mayores tenían solo 10 años, con mentes completamente inmaduras. Además, la gran mayoría de estos niños fueron abandonados a su suerte. Como salvajes, prácticamente no habían recibido educación y, desde luego, no eran rivales para políticos experimentados y hábiles en la manipulación política. Además, utilizaron medios tan despreciables al decirles constantemente a estos niños malditos, intencional o no, que eran el mal de este mundo. No necesitaban enseñarles directamente, siempre y cuando fuera a través de propaganda y transmisiones donde esos niños malditos pudieran verlo. Esto influiría inconscientemente en su manera de pensar, poco a poco, haciéndoles creer gradualmente que eran malvados, que eran existencias sucias. Inodoro Dorado. ¿No te preocupa que alguien adopte niños malditos en secreto y los entrene a gran escala? ¿Haciéndoles odiar a la humanidad? Compañía de Seguridad Civil Tendo. El entrenamiento a gran escala es imposible, pero seleccionar en secreto a unos pocos para entrenarlos es posible. Al fin y al cabo, esa basura repugnante no es realmente estúpida. También tienen gente vigilando específicamente los movimientos de los niños malditos. Inodoro Dorado. Pero hacerlo así será contraproducente tarde o temprano. Si apareciera un niño maldito con habilidades especiales que también madure mentalmente temprano, sería interesante. Compañía de Seguridad Civil Tendo. Yo también lo espero con ilusión. Entonces, después de charlar un par de líneas más, la otra persona tuvo asuntos que atender y se desconectó, dejándolo solo. Corrección. En realidad había otra persona, que era de 2. Charlar con ella fácilmente llevaba a callejones sin salida. Al fin y al cabo, A2 tenía ese tipo de personalidad. Taciturna. Aunque 2B también era taciturno, su entorno parecía tener pensamientos internos particularmente ricos, siendo en realidad un tipo de personaje muy tímido. Él simplemente no sabía si la realidad era así. Pero A2 era realmente ese tipo de persona algo rígida y seria. Las conversaciones eran solo él preguntando y ella respondiendo, sin responder mucho más allá de las preguntas. Al regresar a la realidad y abrir los ojos, una fragancia pasó flotando sobre ellos. A su lado, una chica de cabello morado oscuro estaba apoyada contra la barandilla del balcón. Ese perfil bajo la luz de la luna, originalmente un rostro hermoso, parecía algo oníricamente hermoso con una capa de gasa nebulosa por la luz de la luna. ¿El cielo estrellado aquí es el mismo que en tu lado? No lo sé, pero esta osa mayor siente más o menos lo mismo. Eiji se encogió de hombros mientras respondía. Hablando de eso, ¿qué pasó mientras estuve fuera?
Después de regresar de su trabajo como bombero, notó que todos lo miraban de manera extraña. No era como si simplemente se enterara de su romance con Saeko, como si después de que él se fue, hubiera sucedido algo más que hizo que sus miradas fueran muy sutiles. Algunos se sentirían tímidos al hacer contacto visual con él, pero definitivamente no era porque supieran que él y Saeko habían hecho ese tipo de cosas. Especialmente Saya Takagi, su mirada era muy disgustada, y ella lo había llamado súper pervertido al conocerlo. Sobre eso, es esa cosa en la tetera que se parecía mucho a Panacea. La bebieron sin querer. Esta declaración casi hizo que Egie, que estaba a punto de beber un trago de una botella que estaba a su lado, lo escupiera. Eso era algo que Saeko había recolectado a través de esfuerzos manuales, de pecho y orales, originalmente destinados a ser consumidos frente a él como una especie de actuación seductora, pero fueron interrumpidos. ¿Qué bebieron? Vamos, tomémonos otra copa con el profesor Busujima-san. Un borracho se tambaleó, inestable y se apoyó directamente en Egie. Egie-san, tú también deberías beber. Como hombre, no beber nada te hace parecer poco varonil. Shizuka Marikawa empujó la botella que tenía en la mano hacia él. Ahora estaba borracha y confundida. De lo contrario, si estuviera sobria, no le daría alcohol, sabiendo que tenía que regresar a un lugar que podría ser aún más problemático y peligroso que aquí. Uf. Ah, lo siento, aunque aún más confundida ahora, se dio cuenta de que había vomitado sobre él y se disculpó frenéticamente, extendiendo la mano para limpiarlo. El resultado fue que la situación empeoró cuanto más se limpiaba, dejando a Egie sin palabras. Maestra Shizuka, basta. Vaya de beber con mi madre. Saya Takagi se acercó y la apartó. Ahora había un grupo de borrachos aquí. Lo que en un principio fue una pequeña fiesta de despedida para él se había convertido en una fiesta de bebida para este grupo de borrachos. La propia Saya Takagi también se vio obligada a beber bastante, lo que hizo que su cerebro estuviera algo mareado. Como estudiante de preparatoria, naturalmente no le permitían beber. Pero dadas las circunstancias, ¿a quién le importaban esas cosas? Además, beber también era su manera de adormecerse. Entonces, cuando apartó a la maestra Shizuka, ella lo miró con emociones complejas mientras él se inclinaba íntimamente junto a Saeko Busujima. Su cerebro no pudo evitar recordar haber bebido accidentalmente esa sustancia y, después de que las velas se volvieron a encender, vio algo deslizarse desde el interior del delantal de Saeko Busujima. Siendo inteligente, ella entendió inmediatamente lo que era por las expresiones de Rika Minami y Yuko Sahiri y quiso desmayarse. Así que si hubiera habido más tiempo antes de la partida, tal vez habría usado el alcohol para hacer un berrinche, pero no ahora. Era el momento de mantener la calma, porque Saeko Busujima había revelado aún más algunas de sus circunstancias. El lugar al que regresaba era tan terrible que incluso el infierno lloraría al verlo. Por la expresión de Saeko Busujima, parecía estar revelando que él podría no sobrevivir a la crisis después de regresar y podría morir. En un momento así, ella no debería causarle problemas ni molestarlo. ¿Por qué Saeko Busujima tuvo tanta suerte al contactarlo y ser la primera persona que conoció al llegar a este mundo, en lugar de ella misma? Saya Takagi estaba muy celosa. Aquí en el baño, Egie volvería a experimentar la ayuda de ese día con el lavado. Y esta vez, sería más completo y aún más profundo. Sin embargo, cuando llegaron de nuevo a ese paso anterior, la puerta se abrió de nuevo y apareció nuevamente la chica de las gafas. Pero esta vez había una persona adicional, alguien completamente inesperado. Yuriko Takagi. Esta señora parecía estar completamente borracha, esos ojos húmedos parecían ver un mundo diferente. El mundo parecía distorsionado por una capa de niebla de agua, distorsionado en el mundo de sus fantasías. Al segundo siguiente, sus miradas se encontraron y su mirada hacia él se volvió aún más húmeda. Chapter 99. Chapter 099. Saya decides Toleter Moter B de Boured. Aunque sabía qué escena podría ver al entrar y se había preparado mentalmente. Pero después de entrar y ver esta escena, Saya Takagi sintió aún más celos y renuencia creciendo en su corazón. HMM. Su madre se dio cuenta de la situación y también se quedó paralizada, aturdida. Esta reacción me pareció un tanto equivocada. Como persona con experiencia, su madre debería haber mantenido la calma. Ah, casi lo olvidó.
Su madre había bebido demasiado alcohol y no estaba en un estado mental adecuado, no su madre racional. Sin embargo, su madre miró a ese chico con ojos cariñosos, sus labios separándose ligeramente. ¿Soichiro? ¿Papá? No, mamá, lo confundiste con otra persona. Saya Takagi estaba a punto de apartarla. Su madre, a través de esta sesión de bebida, estaba tratando directamente de adormecerse por completo con el alcohol, bebiendo hasta llegar al estupor, por lo que también necesitaba llevar a su madre a lavarse. En realidad, venir aquí fue intencional por parte de Saya Takagi. Comprendiendo aproximadamente lo que podría estar sucediendo aquí, quiso traer a su madre para interrumpirlo. Al final, los celos la dominaron. Y ahora, su madre estaba obviamente tan entumecida por tanto alcohol que no podía ver la realidad con claridad, incluso tenía alucinaciones y confundía a las personas. Saya, ¿qué estás diciendo? Papá está ahí. Mamá, papá se ha ido. Por favor, ponte sobrio. Saya, ¿qué estás diciendo? ¿No está ahí? Si dices esas cosas horribles, me enojaré. El rostro de su madre se volvió severo y parecía realmente enojada. Míralo bien, no se parece en nada a él. Papá era un hombre mayor. ¿Hombre mayor? Saya, ¿quieres decir que tu madre también es una anciana entonces? No me refiero a eso. De todas formas, madre, lo has confundido. No me equivoco. Cuando mi madre conoció a Soichiro, se veía exactamente así. Ya veo, lo estaba confundiendo con su joven padre. En términos de constitución, de hecho era muy similar a mi padre cuando era joven. Fue también porque ella lo estaba mirando que encontró sus ojos, recibiendo una mirada que hizo que Saya Takagi la fulminara con la mirada ferozmente. Su mirada parecía decir que no le importaría que Saya también lo llamara padre. Esa mirada de odio era una represalia por haber traído gente para perturbar su buen momento, ¿no? Está bien, Saya, puedes salir. Lo que sigue es el mundo de los adultos. Esta declaración hizo que el cerebro de Saya Takagi se sintiera mareado. ¿Qué tipo de delirios había creado su cerebro entumecido? Pero esas palabras no la avergonzaron. Al contrario, la condición de su madre la desgarraba aún más. Uno podría imaginarse cuán pesadas eran las emociones que su madre había reprimido con respecto a la partida de su padre, tan pesadas que apenas podía respirar. Saya, ¿no querías también un hermanito o hermanita? ¿Qué? ¿Te preocupa perder el favor de los demás entonces? No es eso en absoluto. Recupérate. Soichiro, ¿crees que otra chica estaría bien? ¿O un chico? Ella ignoró completamente sus palabras y la condición estaba empeorando. Un niño sería más fuerte cuando creciera y podría proteger a Saya como su hermana mayor. Pero una niña también sería buena opción. Podría acompañar a Saya más íntimamente para que no se sintiera sola. Estas palabras hicieron temblar el cuerpo de Saya Takagi. Busujima-senpai, por favor ayúdame. Saya Takagi solo podía pedirle ayuda a este mayor, de lo contrario, realmente ya no podría contener más a su madre. Ella también se arrepintió. No debería haberla traído aquí. Por supuesto, no lamentaba la situación actual de su madre porque se sentía avergonzada. Ahora no era momento de preocuparse por la vergüenza. Ella no había esperado que traerla aquí resultara en una identidad equivocada, causando que su madre tuviera tales delirios. Se podría decir que ella fue la causa de que su madre enfermara. Milímetros, ¿hasta qué edad crees que deberíamos criar al segundo hijo? Así, no sería muy problemático para Saya cuidarlo. 5 años debería ser suficiente. Con mis habilidades, puedo hacer que este niño sea sensato y se porte bien a esa edad, así que podré ir tranquilamente a buscarte, Soichiro, mientras Saya aún tenga familia que la acompañe. Al escuchar esto, Saya de repente hizo una pausa. El siguiente segundo fue completamente inesperado. Soichiro, su madre, emitió un sonido coqueto, como el de una niña pequeña, se liberó de las manos de Saya y se abalanzó directamente sobre ella. Así que alguien fue abordado así sin más. Y su madre era como un gatito, constantemente acariciando y actuando como si estuviera mimada. Esta escena realmente dejó a Saya Takagi completamente desconcertada. Saya, sal rápido y no nos molestes ante esto. Saya Takagi, que debería haber corrido inmediatamente a separarlos, se quedó en silencio. Justo cuando Saeko Busujima levantó su mano en un movimiento de cortar. No dejes a mamá inconsciente. Saya Takagi la detuvo antes de que cayera.
En ese momento, hubo un pensamiento extremadamente absurdo en su mente que la dejó en un conflicto interno. Este pensamiento era terrible y podría herir a su madre. Pero también era la forma más probable de salvarla y evitar que de inmediato quisiera seguir a su padre. Al observar el cambio de expresión de Saya Takagi, Saeko Busujima también observó a Lady Yuriko Takagi, quien se evadía de la realidad y caía en delirios por el exceso de alcohol. Tras mirarla varias veces, los ojos de Saeko Busujima se abrieron de repente. Estaba especulando sobre la actividad psicológica de Saya Takagi y llegó a una conclusión que la sorprendió incluso a ella. Si Saya Takagi realmente planeara implementar la idea en su corazón, entonces Saeko Busujima estaría de acuerdo. Porque si regresara a este mundo, corrección, no si como término incierto, este hombre definitivamente regresaría y con seguridad sobreviviría. Así que ella esperaba que este mundo también se convirtiera en un puerto donde él pudiera descansar bien. Y construir un buen puerto, el poder de Saeko Busujima por sí solo sería difícil de conseguir. Si alguien como Yuriko Takagi lo operara, sería mucho más sencillo. Por supuesto, en circunstancias normales, ¿cómo podría Yuriko Takagi construir desinteresadamente un puerto para un solo hombre? Si fuera otra situación, si la idea en la que Saya Takagi dudaba en su corazón pudiera hacerse realidad, entonces se convertiría en su mayor apoyo en este mundo. Por supuesto, si era posible, Saeko Busujima no estaba dispuesta a compartirlo. Pero a veces la realidad lo exigía. Si las emociones dominaran el cerebro, sería aún más difícil sobrevivir en un mundo así. Además, después de la cena a la luz de las velas que comenzó por la noche, ella también le había dicho que no se sintiera responsable. Todo era voluntario de su parte. Es decir, él también tenía derecho a querer a otras personas sin tener en cuenta sus sentimientos. Saya Takagi finalmente logró mover los labios con dificultad. Ella había tomado una decisión, incluso aunque su madre la odiara por ello. Eiji-san, ¿podrías convertirte en él, el padre del que habla madre ahora mismo? Chapter 100. Chapter 100. De escena isa complete mes, wodar estoe amore. Dicen que cuando la gente se emborracha, comete errores con facilidad y parece confundida. Parece que no pueden controlarse. En realidad, debido a los efectos adormecedores del alcohol, los deseos de las personas se magnifican infinitamente y las restricciones de la ley y la moral que habitualmente las atan en situaciones sociales se relajan. ¿No hay un dicho que dice que el alcohol da coraje a los cobardes? Después de beber mucho, la gente se vuelve fácilmente emocional. En esos momentos, las palabras que normalmente se ignorarían cuando estimulan o provocan, pueden fácilmente tener efecto y despertar emociones. Muy a menudo, en momentos como estos, las personas pueden ser engañadas fácilmente para que revelen información. Por supuesto, también podrían verse provocados a hacer cosas que normalmente no se atreverían a hacer debido a restricciones éticas y morales. Especialmente ahora, con ambos lados compitiendo. Parece que ya no queda alcohol. Shizuka Marikawa miró las botellas vacías que había por todas partes y luego eructó. Hay alcohol. ¿No trasladamos un camión lleno desde ese gran centro comercial? Después de decir esto, Rei Miyamoto también se tambaleó para ir a buscar más alcohol. Normalmente, siendo una buena niña que no había alcanzado la edad legal para beber, no bebería alcohol. Pero no pudo resistir la persuasión del profesor borracho, y con sus sentimientos complicados, simplemente decidió ahogar sus penas en alcohol. Las llamadas penas no tenían que ver con la preocupación por la familia. Sus padres ya habían sido encontrados en la tercera escuela primaria central. No habían venido a la urbanización Takagi porque demasiadas personas habían sobrevivido en la tercera escuela primaria central, y la urbanización Takagi no podía acomodarlos a todos. Entonces estaban ayudando a limpiar cadáveres alrededor de la tercera escuela primaria central y transportando algunos suministros y panacea allí. Una vez que un área más grande alrededor de la finca Takagi estuviera despejada y estabilizada, reunirían adecuadamente a todos los sobrevivientes. En circunstancias normales, Rei Miyamoto debería haberse quedado con sus padres. Después de todo, en un mundo así, es natural que uno quiera estar al lado de sus padres. Pero por alguna razón, no pudo soportar dejar este equipo y continuó siguiéndolo. Entonces, después de la confesión de Saeko Busujima y la cena a la luz de las velas que ella preparó para él, Rei Miyamoto de repente comprendió. Ella no pudo evitar reír burlonamente.
No se está burlando de Saeko Busujima, sino que se está burlando de sí misma. Se está burlando de sí misma por ser una mujer voluble. Primero Isashi, luego Takashi Komuro, ahora él. ¿Era ella realmente una mujer tan desvergonzada? No, eso no estaba bien. Ella no lo estaba. Si realmente fuera una mujer desvergonzada, ya no sería virgen y ni siquiera habría recibido el beso de un amante. Mikoto, tú también ayuda a subir el alcohol. Hoy me lo voy a beber por debajo de la mesa. La persona que dijo esto fue Yuko Sahiri. En un mundo tan apocalíptico, uno debería mantenerse sobrio, pero ella también estaba compitiendo y emborrachándose. Quizás inconscientemente pensó que su entorno era muy seguro, después de todo, ese hombre estaba presente. De todos modos, su pensamiento actual era acabar con esas dos llamadas Rika Minami y Shizuka Marikawa. Ya es suficiente, muchachos. Mikoto Kiba dijo con un verdadero dolor de cabeza, literalmente dolor de cabeza y mareos, porque también había bebido bastante. Principalmente porque Yukone la había arrastrado. Después de todo, al enfrentarse a un trío, Yukone no podía con ellos sola. Ve rápido. Lo sé. Se puso de pie tambaleándose, antes de poder estabilizarse. ¡Guau! Una figura cayó hacia ella. Era Rei Miyamoto, quien también había bebido mucho y no podía caminar bien, cayendo hacia ella. En realidad. ¡Ah! Mikoto Kiba soltó un pequeño grito. Este choque también provocó que volcara una pequeña caja cercana, derramando muchos viales de panacea. Afortunadamente no estaban en recipientes de vidrio, de lo contrario se habrían hecho añicos por todo el suelo. Mikoto, diría que estás siendo demasiado descuidada. ¿Tienes el descaro de decir eso? Mikoto Kiba puso los ojos en blanco y miró a Yukone, y luego vio a Yukone acercarse para ayudar a recogerlos. De repente, Yukone tomó un frasco y lo movió frente a sus ojos, mirándolo, pensando en algo. ¿Qué? ¿Te obsesionaste con ese sabor? Esto fue de la señorita Rika Minami. Esta declaración dejó a Mikoto Kiba aturdido por un momento, sin comprender de inmediato. La panacea no era algo que pudiera provocar adicción en las personas. ¿Cómo podría alguien obsesionarse con ella? Tras una pausa, su cerebro aturdido por el alcohol finalmente lo captó y comprendió. Probablemente bromeaba con la sustancia que se parecía a la panacea, la que habían consumido accidentalmente antes. Señorita Rika Minami, tengo una mejor manera de competir. ¿Se atreve? Ah. Si tú te atreves, ¿por qué yo no me atrevería? Está bien, entonces bebe esto. De ninguna manera, ¿realmente iba a usar panacea como alcohol? Eiji-san había advertido que era mejor no usar más de 2 dosis, o podría haber problemas. Entonces Mikoto Kiba se apresuró a detener a Yukone cuando... No, es algo parecido a esto. La corrección de Yukone hizo que la mejilla de Mikoto Kiba se contrajera. ¿Quería beber eso? ¿Te atreves? Dije, mientras tú te atrevas, yo también me atrevo. Bien, entonces compitamos para ver quién puede extraerlo más rápido, y también más que el otro, y luego consumirlo delante de todos. ¿Qué les parece? Ningún problema. Yo también quiero. ¿La maestra Shizuka también fue tan atrevida? No, espera, ella no tenía muy claro lo que estaba pasando, simplemente se estaba uniendo a la diversión sin darse cuenta. Entonces vamos a encontrarlo. Los tres se pusieron de pie inmediatamente. De ninguna manera, ¿hablaban en serio? Mikoto Kiba tuvo que dar un paso adelante para disuadirlos, diciéndoles que no bromearan, pero ellos parecían estar realmente borrachos. Los cerebros de estos tres borrachos estaban definitivamente rotos. Pero probablemente no había mucho de qué preocuparse. Ellos querían beber eso, pero tenían que ver si él estaba dispuesto a proporcionárselo. Por supuesto, Mikoto Kiba, muy preocupado, lo siguió. Estallido, esta fue la violencia de la señorita Rika Minami. Abrió la puerta de una patada, causándole dolor de cabeza a Mikoto Kiba. Los que estaban dentro se sobresaltaron. En cuanto a por qué estaba segura de que había gente dentro, era simple. Había iluminación dentro. Mikoto Kiba tenía miedo de que de repente pensara que eran enemigos y tomara represalias reflexivamente con una bala, eliminando a los tres. Entonces, rápidamente retiró a Rika Minami que estaba a punto de intervenir, entrando ella primero. Eiji-san, lo siento, esto es, su voz se detuvo de golpe.
Mikoto Kiba, quien se había preparado para ver algo que no debía, quedó completamente desconcertada por la escena que tenía ante sí. La escena actual era incluso peor de lo que había imaginado. Isaya Takagi simplemente estaba viendo esta escena caótica en vivo sin detenerla,